Hola, muy buenas tardes a todos los que están presentes el día de hoy. Queremos darle la bienvenida a nuestra tercera conferencia del Seminario Epilepsia y Vida en su segunda versión. Este año lo hicimos de manera virtual. Para los que entran por primera vez, mi nombre es Lía de la Iglesia, soy la fundadora de Fundepsia. Mis compañeras Carolina Ramírez es la creadora de Renacer con Amor y Alexandra Escobar de Amigos Púrpura. Las tres somos las creadoras, las cofundadoras de Líderes Púrpura y abrimos estos espacios con el fin de educar a toda la población de pacientes con epilepsia, que sabemos que hay como una brecha de conocimientos, un vacío que intentamos llenar para que cada día entendamos más nuestra condición. Que nos ha acompañado a veces hasta por muchos años y no sabemos bien lo que tenemos. Entonces, el día de hoy se llevará a cabo nuestra tercera charla y por favor cierren los micrófonos. Les vamos a pedir que durante la charla cierren todos micrófonos y cámaras para que no hayan agentes distractores. Nuestra conferencista del día de hoy es la doctora Rosa María Morales. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad de Antioquia. La doctora va a regalarnos toda su experiencia en el manejo de pacientes con epilepsia a través de la dieta cetogénica, que es muy importante ya que ayuda a controlar en muchos casos la epilepsia refractaria o de difícil manejo. La doctora también tiene experiencia en errores innatos del metabolismo y atiende a muchos pacientes en Medellín y Antioquia. Con eso le damos la bienvenida a la doctora Rosa María Morales y esperamos que disfruten todos de esta conferencia, que tomen papel, lápiz y pues al final habilitaremos un tiempo, un espacio para que puedan hacernos a través del chat todas sus preguntas y la doctora va a regalarnos un poco de su tiempo y su experiencia para complacernos pues con sus respuestas. Entonces ya le damos inicio a esta charla el día de hoy. Por favor, recuerden todos mantener cerrados sus micrófonos y sus cámaras. Gracias. Bueno, buenas noches. Muchas gracias pues por esa presentación. Espero que podamos cumplir con nuestros objetivos el día de hoy. Quiero, pues como el título lo decía de la presentación, vamos a hablar sobre la dieta cetogénica. Les voy a compartir la presentación y les traigo una nueva tarea y es que a partir de hoy empecemos a hablar sobre terapia cetogénica. Vamos a hablar de esto. No sé si de pronto me confirman si ven la pantalla. ¿Alguien me puede confirmar, por favor? Aún no, doctora. Aún no se ve. Espérate un momento. ¿Ahora? Sí, señora, ya se está viendo. Muy bien. Sí, lo está cargando. Entonces vamos a hablar, les decía pues que el día de hoy les tengo una tarea para todos, yo creo que para mí misma también, de empezar a hablar sobre terapia cetogénica, ¿sí? Y les traje dos definiciones importantes para que empecemos a mirar qué es la terapia. La terapia está asociada a una rama de la medicina enfocada a enseñar a tratar diversas enfermedades y afrontar el tratamiento en sí mismo. Miren, tan importante esta definición. Es un tratamiento, en la teoría es un proceso que se lleva a cabo para alcanzar la esencia de algo. Por eso quiero que empecemos a hablar sobre terapia cetogénica y no sobre dieta, aunque van muy relacionadas. Miremos, por ejemplo, cuál es la definición de dieta. Y la dieta es el conjunto de las sustancias alimenticias que componen el comportamiento nutricional de los seres vivos. El concepto proviene del griego diaita, que significa modo de vida. La dieta, por lo tanto, resulta un hábito y constituye una forma de vivir. Y quiero que en esta presentación, ¿cuál es mi objetivo? Aunque la terapia cetogénica está indicada para ciertos pacientes, lo que quiero es que después de esta conferencia al menos se nos quede algo y empecemos a cambiar hábitos de nuestra vida. Con un solo cambio de un hábito podemos mejorar nuestra salud. Entonces, pues vamos a hablar sobre lo que nos corresponde en la noche de hoy y es la terapia cetogénica. ¿Qué es?
La terapia cetogénica es una dieta que es más alta en grasas, es controlada en carbohidratos, pero tiene un adecuado contenido de proteína. Si ustedes revisan, por ejemplo, en la dieta del día de hoy, ¿qué desayunamos? Muchos me van a decir, desayunamos arepa, de pronto pan, galletas, hicimos el chocolate en agua panela, o nos tomamos un cafecito con azúcar, comimos a la media mañana fruta, o nos tomamos un yogur, almorzamos entonces arroz, papa, yuca o plátano, o nos comimos una arepita, o por la tarde nos comemos unas rosquitas, a la comida nos comemos o nos vamos a comer una arepita de pronto, o nos vamos a comer de pronto unos frijolitos con arroz. Miren que en todo el día, y es la cultura, es nuestra dieta, prácticamente más del 70% de nuestra alimentación es a base de carbohidratos. Esos son los carbohidratos, esas famosas harinas que llamamos. Pero esta terapia cetogénica, ¿qué es o cuál es su distribución? Miren ahí, es una dieta que es alta en grasa. Entonces miren, 70% lo vamos a bajar a un 4%. Entonces ustedes me van a decir, pero eso es imposible. No, no es tan imposible. Y vamos a ir haciendo cambios para que en nuestra vida podamos lograr de pronto, no disminuirlo a un 4%, pero sí empezarlo a disminuir. Miren, por ejemplo, la grasa en nuestra vida diaria normalmente es un 20%, de un 20 a un 30% de nuestra alimentación. Y la dieta y la terapia cetogénica lo que queremos es aumentarla a un 90%. La proteína siempre ha sido entre un 10 y un 15, y esta terapia cetogénica lo que logra o lo que alcanza es más o menos un 6%. ¿Qué pasa con la terapia cetogénica? Lo que logramos con la terapia cetogénica es tratar de similar los efectos de un ayuno. El ayuno, ¿qué pasa y qué se ha estudiado? Y todavía nos falta muchísimo por estudiar, pero en los aspectos bioquímicos que pasan en el ayuno, que ahorita los vamos a ver, es donde se logra y se mejora controlar las convulsiones de los pacientes con epilepsia. Recordemos, y son 3 puntos claves para que ustedes sepan que una terapia cetogénica lo que tiene que consumir es moderadas cantidades de proteína, altas cantidades de grasa, pero muy pocas cantidades de carbohidratos. Y aquí cito de pronto uno de los libros que más me gusta y los invito, si les gusta el tema, a leer este libro que se llama Cerebro de Pan. Este libro dice cómo nos habla de cómo las grasas son la fuente de vida y es un macronutriente amigo, contrario a lo que muchos creemos. Mucha gente dice las grasas, cuando yo hoy doy una asesoría a una casa y les digo, es que le tenemos que agregar 15 centímetros de aceite a una preparación, la abuelita me mira como, esa señora no sabe nada, ¿cómo le voy a echar 15 centímetros de grasa a un aceite, a una preparación? Y es que es aquí donde las grasas se van a convertir en nuestro principal, digámoslo así, combustible. Háganse en cuenta que vamos a cambiar esa gasolina que siempre estamos consumiendo, la vamos a cambiar por gas, y nuestro carro va a tener la misma, nuestro carro sería acá, nuestro cerebro va a tener la misma eficacia, la misma eficiencia, pero va a mejorar esas convulsiones. Obviamente, no les estoy diciendo grasas como me voy a ir a comer el panzerotti, el buñuelo, la empanada frita o las cosas fritas. No, miremos en nuestra foto, por ejemplo, tipos de grasa muy buenos, el aguacate, somos uno de los países más ricos y privilegiados por tener este fruto. Frutos secos, semillas, maní, nueces, almendra. Van a decir, de pronto es un poco costoso, sí, es un poco costoso, pero podemos conseguir en algunos casos nueces y semillas un poquito más económicas. Aceitunas, no es muy común en nuestro medio que comamos aceitunas, y la gran variedad de aceites que podemos conseguir. Les sugiero que siempre consigan un aceite que sea solito, o sea, de un solo vegetal, no que tenga mezclas de aceite. Tenemos dinero para conseguir un aceite de oliva, conseguimos un aceite de oliva. Tenemos para conseguir un aceite de coco, o un aceite de soya o de girasol, pero siempre tratando de que sea de un solo vegetal, no que tenga mezclas como tal. Si nosotros buscamos en ese momento en Google
dieta cetogénica, miren, 2.700 millones de resultados. ¿Por qué? Porque es la dieta de moda. Es la dieta que en este momento todo el mundo está buscando en las redes sociales, en Google. ¿Y qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar planes de alimentación donde quitan totalmente las harinas. Miren, por ejemplo, huevos al desayuno con jamón, media mañana queso fresco, 2 huevos al almuerzo, queso fresco por la tarde, a la cena sardinas, a la noche huevos y en la noche tortilla de pavo. Ah, perdón, es el lunes, martes y miércoles el desayuno, ¿sí? Almuerzo, ensalada, pero miren, no hay un control de cuántas porciones me tengo que comer. Miren, por ejemplo, esta dieta cetogénica de 50 días, divide en 3 tramos. ¿Qué quiero llamar la atención con esto? Ojo, las dietas cetogénicas tienen un objetivo y cada persona, no sé si de pronto han ido donde la nutricionista, tiene unos requerimientos energéticos, tiene unos requerimientos proteicos. Yo tengo que saber primero cómo está esa persona, cómo está su perfil lipídico, o sea, cómo está su colesterol, cómo están sus triglicéridos, qué come, qué cosas tiene en la cocina que pueda comprar, cuáles son sus hábitos, cuáles son su cultura, cuáles son sus objetivos. Entonces, mucho cuidado que la terapia cetogénica, o en este caso la dieta cetogénica, tiene unos objetivos claros. Y primero es el control de las crisis y el patrón electroencefalográfico que tenga el paciente. Yo con la dieta cetogénica lo que trato de hacer es que haya una producción de cuerpos cetónicos, que eso lo mido con un laboratorio, y es ahí donde mejoran las crisis. En algunos pacientes mejora el deterioro neurológico o, por ejemplo, en los niños mejora también partes de su neurodesarrollo o de su retraso, los pueden ir adquiriendo con el paso de la terapia cetogénica. Disminuir el uso de los medicamentos antiepilépticos en los casos de la terapia múltiple, pero ojo, no es que yo me sienta muy bien y ya los vaya a disminuir, no, esto es un trabajo conjunto con neurología y allá voy, la terapia cetogénica como tal, la que les estoy explicando en este momento, es una terapia que es ideal para pacientes con epilepsia refractaria. Recordemos, refractaria significa que tiene más de 2 o 3 anticonvulsivantes y que continúa con sus crisis. Entonces, esto es una terapia que, como su nombre lo indica, es una terapia, es un anticonvulsivante, digámoslo así, que el neurólogo es el quien lo remite, el quien lo formula, y las nutricionistas somos las que lo planeamos de acuerdo a las necesidades de cada persona. La terapia cetogénica promueve un mejor bienestar de los pacientes y las familias. ¿Por qué? Porque al mejorar sus crisis, al mejorar, por ejemplo, al tener evoluciones en su neurodesarrollo, eso hace feliz a las personas. En una crisis, ustedes saben que deteriora mucho la calidad de vida, la calidad de la familia. Entonces, la terapia cetogénica es una ayuda para mejorar este bienestar. Hola, buenas tardes. Me presento, me llamo Alejandro. Muchas gracias por la invitación. Quería saber qué es la dieta cetogénica. Disculpen, es necesario cerrar las cámaras y los micrófonos. Habrá un espacio para hacer preguntas y para sus respectivas respuestas al final de la charla. Al final vamos a resolver todas las preguntas, ¿listo? Entonces, esta terapia cetogénica, ¿de dónde viene? Viene del ayuno, ¿sí? Y esto viene de la época de la Biblia, donde, por ejemplo, el ayuno y los otros regímenes alimentarios para el tratamiento de la epilepsia se conocen desde hace muchos años. Miren que desde 1920 apenas estaba empezando a mirar sobre la dieta cetogénica, hace muchos años. Y siempre se había descifrado que era una dieta pues, de alto contenido graso, bajo en carbohidratos. Y si, por ejemplo, nos montamos a la época de la Biblia, ¿sí? ¿Cómo era la dieta cetogénica? Perdón, ¿cómo era la dieta antes? Les traje estas pirámides para que miremos. La pirámide paleolítica era la dieta que manejaban nuestros ancestros.
Miren que si nosotros miramos en la Biblia, ¿qué dicen o qué refieren? ¿Qué comían? Comían pescado, porque iban ellos mismos lo pescaban, verduras, algunas frutas, no mucho, y hacían un pan como con una levadura, pues no con harina de trigo, sino como con una levadura. Y miren la pirámide actual, ¿sí? Nos inundamos, miren abajo, quiero que miren la parte de abajo de las pirámides es lo que más debemos de comer, y la parte de arriba es como lo más pequeño. Miren, por ejemplo, en la actualidad, miren lo más pequeño que es la grasa. Miren lo más grande que es, las harinas. En cambio, en la era paleolítica, pues ellos tenían que ir a cazar, tenían que ir a pescar. Entonces, realmente lo que más consumíamos era la proteína de origen animal. ¿Y cuándo cambió? No se sabe, nos perdimos, pero en este momento, ¿qué nos inunda? Nos inunda todo lo que son cereales. Si ustedes van y miren, vayan a un supermercado y ustedes buscan una avena que es un cereal tan simple. Búsquenla de cualquier marca y van a mirar en los gramos de carbohidratos, en los gramos de azúcar que tiene, y una avena que es un cereal pues, adecuado, le agregamos casi 25 gramos de azúcar, una avena comercial. Imagínense 5 sobrecitos de azúcar en un recipiente de una avena. ¿Para qué le vamos a agregar tanta azúcar a una preparación? Entonces nosotros mismos, o nuestra cultura, digámoslo así, que empezó a meter todos los alimentos con un gran contenido de azúcar. ¿Cómo funciona la dieta cetogénica? Les cuento que realmente aún no se sabe a ciencia cierta cuál es el mecanismo de control de las crisis. Pero les recuerdo que el cerebro, ¿cuál es la principal fuente de energía del cerebro? Es la glucosa. Recordemos que ¿cuál es la glucosa? La glucosa son esas harinas que nos comemos en el día, u otros alimentos, las frutas, las verduras también tienen glucosa. Y esa es la principal fuente de energía del cerebro. Entonces el cerebro toma todos sus alimentos, hace como una especie de ruta metabólica y obtiene la energía que él necesita. Al no tener esa fuente de energía, esos carbohidratos, porque la vamos a disminuir a 5% o 10%, o en algunos casos de alguna dieta 20% que les voy a mostrar ahorita, entonces, ¿qué pasa con el cerebro? No se puede quedar sin energía. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que buscar otra fuente energética. Al darle más grasa, él obtiene esa energía a partir de la grasa. Y es ahí donde tiene que hacer otro caminito metabólico para poder obtener la energía. En ese caminito, o sea, en ese coger las grasas y obtenerlas como energía, es donde se produce algo que se llaman cetonas. De ahí viene la palabra cetogénica, de las cetonas. Yo siempre les pongo este ejemplo. Cuando ustedes en un día tuvieron mucho que hacer, mucho trabajo por X o Y razón, o tienen un examen, un laboratorio, y no pueden comer, ustedes sienten como el aliento como pesado, como mal aliento. Ahí es donde, como no hay esa energía, desdoblan las grasas y producen esas cetonas, se llama cetoacidosis. Esas cetonas son digámoslo así, las protagonistas en esta terapia, donde nos va y controla esas crisis de convulsión. O sea que esos cuerpos cetónicos, que son nuestros principales actores acá en este momento, producen un cambio en esos aminoácidos cerebrales, en esas proteínas cerebrales, y lo que aumenta es como los neurotransmisores. Entonces, hace parte como de ese voltaje, de esa energía que se produce a nivel del cerebro, y por eso mejora las crisis convulsivas. Como les digo, no hay un mecanismo en este momento que se diga que esto pasa en el cerebro y por eso disminuyen las convulsiones. Hay teorías. Una de las teorías es las que les pongo acá, de pronto es un poquito muy científico, pero para que no se enreden, pero es más o menos que aumenta ese GABA, que el GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. Entonces, si aumenta esa tasa, entonces disminuye esas descargas o disminuye esas crisis. Hay ciertos ácidos
que se elevan a través de la dieta y también pueden inhibir como esos canales de sodio, que esos canales de sodio son muy dependientes del voltaje y lo que hace es que disminuye la excitabilidad de la membrana neuronal y la actividad epiléptica. Entonces miren que son teorías como tal. ¿Listo? Resulta que hay diferentes tipos de terapia cetogénica y acá quiero mostrarles, y es que en el primer circulito de la izquierda era lo que les decía, que una dieta normalmente, mire que aporta más o menos un 50%, de entre un 50 y un 70% de carbohidratos. La dieta clásica, digámoslo así, que es como la más severa, miren el contenido de carbohidratos, paso de un 50 a un 2 o a un 4%. ¿Listo? O sea que lo que yo les estaba diciendo ahorita, que desayuné arepa, galletas, ¿cierto? Almorcé arroz, papa, yuca, plátano, sopita, comí arepa con arroz, ya todo eso, que era como entre un 50 y un 70%, lo voy a tener a que bajar, así mucho, media o 2 cucharaditas de arroz y no comer ninguna harinas en el día. Pero no se me asusten, que les estoy explicando, pero ya les voy a dar otros ejemplos. Entonces, la dieta clásica se usa mucho para niños en edad más pequeña, niños neonatales, o sea, niños pequeños, porque es una dieta muy restrictiva. Igualmente, miren que tiene un 90% de grasa, o sea, que cambiamos de una dieta regular que es un 30% a un 90%. Los carbohidratos que les dije que bajaban de un 50, de un 70 a un 2 o a un 4%, y la proteína continúa. Es una dieta muy estricta que se tiene que empezar los alimentos, que no se puede pasar del consumo de proteínas tampoco, porque esto inhibiría pues como lo que queremos lograr con la dieta. Hay otros tipos de dieta que son las dietas, por ejemplo, lo que dice abajo de MAP, es dietas de triglicéridos de cadena media, que los triglicéridos de cadena media es como un tipo de grasa, ¿sí? Es un tipo de grasa que hace que el cerebro tenga energía más inmediata. Este tipo de dieta, digámoslo así, que mejora, miren que no tiene tanta grasa y me permite un poquitico más, ser un poquitico más, digámoslo así, lapso con los carbohidratos, pero miren que tampoco es mucho la diferencia. La dieta clásica es un 2 a un 4% y en la dieta de triglicéridos de cadena media de un 4 a un 6%. Y la otra dieta es una dieta, la que dice ahí LGIT, que es una dieta controlada, es una dieta baja en carbohidratos, pero permite más o menos entre un 10 y un 15%, nos podemos ir hasta un 20% de carbohidratos, o sea que es un poquitico más, digámoslo así, no tan estricta. Lo bueno de la dieta, de esta terapia, de la última, es que las proteínas, digamos, son como nuestro salvador y puede ser un poquito más libre. Esta dieta está y es idealmente para niños, adolescentes, para adultos, y es una muy buena propuesta para poder que los pacientes tengan adherencia. Miren, con una dieta tan estricta en nuestra cultura, es muy difícil que los pacientes se adhieran a la dieta. Y les voy a contar algo, realmente cuando yo empiezo a acompañar a una familia en una terapia cetogénica, los principales personas que están en contra de la terapia son la misma familia. ¿Por qué? Porque dicen que pesar del niño, que pesar que en el colegio no le puedan dar tal alimento, o que pesar que vaya y que el amiguito esté comiendo y él no pueda comer, pero recordemos que es una terapia. ¿Listo? Entonces, si recordamos eso, podemos nosotros llegar a una adherencia adecuada, ¿sí? Esta es la pirámide realmente de la terapia cetogénica. Miren que normalmente abajo están las grasas, solamente queda un 5% para los carbohidratos, que ya lo habíamos mencionado. Entonces, ¿para qué está indicada esta terapia? Entonces, para pacientes con crisis generalizada refractaria, especialmente pacientes que tengan síndrome de Lennox-Gastaut, es ideal para estos pacientes, y personas que tengan epilepsia refractaria como tal. Recordemos,
La Clínica Mayo, por ejemplo, en el 2003 dice que debe ser considerada para cualquier niño con epilepsia refractaria en la cual la terapia farmacológica ha fallado. Entonces, lo que les decía, refractaria, ¿qué quiere decir? Que si tiene más de 2 anticonvulsivantes y continúa convulsionando, se debe pensar en la terapia cetogénica. Para personas que tengan deficiencia del transportador de glucosa 1 y para la deficiencia del piruvato deshidrogenasa, o un error innato del metabolismo que es hiperglicinemia no cetóxica, también es una muy buena opción. La terapia cetogénica, ¿se acuerdan que les mostré en Google todo lo que las personas están buscando? Resulta que ya en este momento la terapia cetogénica está siendo usada para otro tipo de síndromes. Por ejemplo, pacientes con autismo, con Parkinson, Alzheimer, pacientes, por ejemplo, con cáncer o pacientes, por ejemplo, con diabetes o con obesidad, se ha visto que tiene una muy buena respuesta en el tratamiento. Entonces, por eso les decía y por eso trataba de decirles que hay varios tipos de terapia cetogénica. ¿Cuál es la eficacia? Uno puede empezar la terapia cetogénica y puede verse mejoría de los 2 a los 3 primeros meses. Inmediatamente también se pueden ver resultados, aunque en algunas personas pueden haber cambios en esos primeros 15 días. Los grandes beneficios de la terapia cetogénica son la mejoría de las crisis y siempre nos tenemos que enfocar en esto, la disminución de su frecuencia o inclusive la desaparición total de esas crisis. La mejoría de las crisis también puede dar origen a una reducción de la dosis de los medicamentos, que ese sería como otro objetivo, y pueden haber mejoría en los comportamientos o en las aptitudes cognitivas y obviamente en el bienestar general. Si el paciente tolera la terapia cetogénica, debe continuarse por un periodo de 3 meses, ahí se evalúa y la puede mantener entre 2 y 3 años o más, ¿sí? Tenemos niños con gastrostomía, que es la alimentación por el estómago, donde han durado más de 3 años con la terapia cetogénica sin ninguna consecuencia y con un muy buen control de las crisis. Como todo en la vida hay una adaptación y comenzar la dieta puede presentar cambios. Yo les digo que esos primeros 15 días, esas primeras 2 semanas de adaptación son duras. Les decía, cuando yo cambio un carro de gasolina a gas, ¿qué pasa? Usted puede sentir una disminución de la fuerza de ese carro, de ese automóvil. Lo mismo pasa con su organismo. Usted puede sentir de pronto cansancio, puede sentir de pronto un poquito como de agotamiento, puede ver al niño decaído o puede sentirse con frío. Digámoslo así, que es muy normal, aunque hay que vigilar pues como otras cosas. Pero antes, en la historia, en eso que les decía de la Clínica Mayo, hospitalizaban a las personas y los obligaban a un ayuno de más de 48 horas. Y ya de ahí empezaban la dieta. ¿Qué pasaba? Que cuando empezaban la dieta, pues ya el paciente tenía muchos síntomas gastrointestinales, entonces a veces no toleraba la dieta. Por eso ya a iniciar una dieta cetogénica no hay necesidad de estar hospitalizado, al menos que sea un neonato como tal, que ahí sí hay que vigilar las glicemias, pero estamos hablando de un neonato, pues un niño los primeros 30 días. Entonces, ya es una manera muy fácil, pero sí pueden haber síntomas que es donde que hay menos energía, pero ya después desaparecen. Cuando yo inicio la terapia cetogénica, el tamaño, ver una alimentación que yo estaba acostumbrada a un plato grande, a ver un tamaño y unas porciones, las personas siempre van a decir, no, mi niño va a quedar con hambre, voy a quedar con hambre, no, es que yo no soy capaz de vivir sin el azúcar, yo no soy capaz de vivir sin el postrecito. Tenemos que cambiar esa cultura, esas percepciones, esa información que le estamos dando a nuestro cerebro. Entonces, el hecho de que nosotros veamos que son menos cantidad de porciones, pero recordemos que hay más cantidad de grasa. ¿Qué pasa con la grasa? La grasa, cuando usted se la consuma, retarda el vaciamiento gástrico. O sea, se queda más tiempo en su estómago. Entonces usted no siente hambre. Es uno, por ejemplo, a veces yo lo diría de los síntomas de la terapia cetogénica, y es que con el paso del tiempo pueden tener inapetencia
o sea, no les da hambre y a veces nos vamos como al otro extremo y tampoco, ¿sí? O sea, tenemos que cumplir como con las porciones, especialmente de proteína, porque lo que no queremos es una desnutrición en ninguno de nuestros pacientes. Recordemos que entonces, por ejemplo, las grasas, que en este caso son nuestra principal fuente de energía, pues ellos son muy ricos en energía. Imagínense que 1 gramo de grasa me aporta 9 calorías, en cambio 1 gramo de carbohidratos me aporta 4. Entonces no tienen por qué bajar de peso si ese no es su objetivo. Por ejemplo, uno de las inquietudes o de los, digámoslo así, como de los miedos de las mamás, es que mi niño se va a desnutrir, mi niño va a perder peso. No, porque la misma cantidad de calorías que necesita el niño, la misma cantidad de proteínas que necesita su niño, se las vamos a dar, pero con diferentes alimentos. Lo mismo que el adulto. Si el adulto va a hacer una terapia cetogénica, pero también quiere bajar de peso, pues entonces yo lo adapto a esos objetivos. Por eso les decía que no busquemos una dieta en internet, porque es que necesitamos conocer totalmente el paciente. Como toda terapia, pues hay unos efectos adversos y al principio pueden haber unas náuseas, puede haber vómito, puede haber diarrea, puede haber niveles bajos de azúcar en sangre, pero obviamente estos síntomas pueden desaparecer habitualmente. Por eso es importante que esa terapia se empiece y se controle y continúe con un acompañamiento de una nutricionista y con el acompañamiento de su neurólogo o su epileptólogo. Algunos efectos tardíos pueden ser, por ejemplo, la dislipidemia, o sea, que se me aumenta el colesterol, especialmente el colesterol LDL, perdón. Entonces, por ende, tenemos que hacer controles de laboratorio más o menos cada 3, cada 4 meses. Puede haber una esteatosis hepática, pues, o sea, que infiltra grasa al hígado, por eso debemos revisar ecografías, no pues cada 3 o 4 meses, pero sí después de que cumplamos 1 año, 2 años. Puede haber litiasis renal, que es llamado los cálculos, y más si la persona está predispuesta a esos cálculos, y más si consume algunos tipos de fármacos como anticonvulsivantes, puede haber más esa predisposición a los cálculos. Retardo en el crecimiento, aunque no es muy usual, y si se hace la terapia cetogénica como tal, no puede haber un retardo en el crecimiento, y algunos efectos, pues obviamente se revierten con una adecuada modificación de la dieta cetogénica. Entonces, por ejemplo, me salió alto el colesterol, no significa que le voy a quitar la dieta cetogénica, no, voy a revisar qué tipos de grasa es que está consumiendo el paciente. Entonces, cuando, por ejemplo, me sale un colesterol más de 300, y yo le digo al paciente, ¿qué grasas estás consumiendo? No, es que estoy consumiendo mucha tocineta, estoy consumiendo mucho crema de leche, estoy consumiendo mucha mantequilla. Entonces ahí ya tenemos que modificar el tipo de grasas. Entonces yo le digo, bueno, entonces vamos a consumir un poquito más de aguacate, vamos a consumir un poquito más de aceite de oliva o de aceitunas, y ahí vamos a modificar esos exámenes de laboratorio. Como recomendaciones, siempre hay que seguir las indicaciones de la dieta, no podemos aumentar o disminuir las porciones. Esto, por ejemplo, es muy usual cuando decimos, bueno, es que las grasas son tan buenas que yo le voy a agregar un poquito más de grasa. No, porque entonces me va a haber un aumento de peso. Siempre hay que pesar los alimentos. Si tiene una fórmula, o sea, un suplemento que ayude a la terapia cetogénica, siempre hay que pesarlo. Debemos evitar la monotonía. Esta es una de las recomendaciones que yo siempre les digo. Hay que incluir variedad en los alimentos, en las preparaciones novedosas. Ya en este momento podemos buscar muchas preparaciones que nos ayudan a esta terapia. Debemos ofrecer alimentos con constancia y con paciencia. Puede que hoy me diga que no, pero mañana de pronto sí me lo acepte. Entonces es volverlo a ofrecer, cambiando la presentación, colocándolo como de una manera más atractiva. No podemos suspender ningún medicamento sin previa autorización de su medicamento tratante, así usted se sienta de maravilla, y no podemos omitir ninguna comida. Entonces, ya hablamos sobre esa terapia cetogénica, pero aquí también quiero como dejarles punticos, porque ya sabemos que esa terapia cetogénica tiene que ser formulada por un neurólogo y tiene que continuar con seguimiento por nutrición. Y les traigo este apartadito del libro El Poder de los Hábitos. Y es que, ¿qué es un hábito? Son las elecciones que todos hacemos de forma deliberada en algún momento.
y en las que luego dejamos de pensar, pero seguimos haciendo muchas veces a diario. Es posible. Tenemos que quitar eso de no soy capaz, yo no soy capaz de vivir sin el azúcar, no soy capaz de vivir sin el postrecito. Entonces, miren que cuando uno se lava los dientes, usted se acuesta sin lavarse los dientes, usted inmediatamente siente como angustia. No me lavé los dientes, tengo que levantarme a lavar los dientes. Entonces, eso es el hábito. Si nosotros nos acostumbramos a un hábito, pues con el paso del tiempo no va a ser tan difícil. ¿Y cómo podemos iniciar? Pues no hacer una terapia como tal cetogénica, pero sí hacer cambios en nuestra dieta que nos ayuden a mejorar algunas cosas. Por ejemplo, empecemos por dejar los carbohidratos simples. ¿Cuáles son los carbohidratos simples? El azúcar, la panela, la miel de abeja. Ojo, no porque sea de la abejita, que sea natural, me la debo de comer. Esto es azúcar. La miel de abeja es muy rica en fructosa. Lo mismo que los jugos de fruta. No, es que yo me lo como sin azúcar. Sí, pero miren, por ejemplo, en la mayoría de los hogares, uno compra las pulpas de fruta, la licúa y la cuela. ¿Qué quedó? El azúcar de la fruta, que es la fructosa. Realmente usted no se está comiendo casi nada. Queda un poquito de vitaminas hidrosolubles que quedan ahí en el agua, pero se pierde mucha fibra y se pierden muchas otras cosas. Entonces, por ende, lo ideal es no consumir jugos, consúmase la fruta entera con toda la fibra, pero no consumir ningún alimento que contenga azúcar, panela, miel de abeja, ni nada preparado con esto. Y allá voy al caso de que revisemos las etiquetas. Pues sí, se ve muy horrible uno estar mirando, pero les digo y hagan esta tarea, vaya a coger una avena normal de cualquier marca, y tiene más o menos entre 20 y 25 gramos de azúcar. Pues, ¿para qué le vamos a agregar tanta cantidad? Ojo, su lengua está acostumbrada a un sabor dulce. Obviamente, si usted deja el azúcar de acá a mañana, pues usted se va a sentir diferente, le va a saber todo maluco. Pero ya después de un tiempo, usted le dan algo con azúcar y usted ahí mismo dice, uy, no soy capaz de consumirme. Disminuya lentamente las harinas, ¿sí? ¿Cuáles son esas famosas harinas? Por ejemplo, los panes, los rollos, ahora que estamos en Amor y Amistad, los brownies, las tortas. Hay que preferir carbohidratos complejos. ¿Cuáles son esos carbohidratos complejos? El maíz, la arepita de chocolate, el pan de maíz, pues, o sea, evitar las cosas con harina de trigo. Podemos incluir leguminosas, frijoles, lentejas, garbanzos y hacer preparaciones con esta. Podemos hacer bebida, ojo que no es leche de coco, es comúnmente llamada leche de coco, leche de almendras, pero se llama bebida porque leche es la que viene de una ubre o la que viene de una, por ejemplo, la leche materna, pero esta sería coco o de almendras, sería una bebida. Podemos entre comidas comer nueces o almendras y podemos cambiar, el arroz no tiene nada de malo por ninguna cosa, o sea, ningún alimento es malo. Lo malo es la cantidad en lo que nosotros lo consumimos. Ayer el doctor, los que estuvieron en la conferencia de ayer, él decía, es una alimentación variada y balanceada, sí, pero hay ciertos tipos de alimentos que ojalá sí los vamos retirando de nuestra vida. Y son carbohidratos simples como el azúcar, la panela y la miel de abeja. Por ahí en este momento se está usando mucho que el azúcar es un asesino silencioso y no es la grasa, como antes hablaban. Entonces ya los pacientes que tienen, por ejemplo, hipertensión, que tienen enfermedad cardiovascular, ya no les quitan tanto la grasa. Obviamente, pues esos alimentos fritos como tal. Pero lo que sí hay que disminuir o quitar de su vida es el azúcar, la panela y la miel de abeja. Pregunta, y entonces, ay no, pero es que uno no puede vivir sin el azúcar. No, es que el azúcar o esa azuquita está también en lo que nosotros nos comemos el día a día. Está en esa arepita de maíz, está en esa sopita con el papa, con la platanito. No tenemos que consumir grandes cantidades, pero sí, ojo, tenemos que empezar a mirar la gran cantidad de proteína que estamos consumiendo. Obviamente yo sé que en esta situación y a veces, y sobre todo en esta pandemia, el acceso económico de pronto a algunos alimentos hace que nosotros no tengamos una buena calidad de proteína en la alimentación.
pero es lo que también más descuidamos. Si ustedes le preguntan a una persona de edad, ¿qué comió al desayuno? Unas galletitas con un cafecito con leche y una tajada de quesito, un huevo. Al almuerzo, no, me comí la sopita con un huesito y una ensaladita. Y en la noche, no, unas galletitas. La proteína de esa persona está muy baja. Entonces empiezan a perder masa muscular, empiezan a perder fuerza. Y es allí donde cualquier tipo de enfermedad, por ejemplo, en este momento, cualquier virus puede, por ejemplo, ingresar más fácilmente y alterar su salud. Alimentos permitidos en esta terapia. La carne, pues proteínas, carne de res, cerdo, pollo, pescado, atún, mariscos, hígado, vísceras, ternera, jamón, huevo, quesos variados. Los quesos no tienen carbohidratos. Revisen la tabla nutricional de un queso y verán que no tiene azúcar, no tiene carbohidratos, porque cuando yo cojo la leche, le echo el cuajo y ahí ese cuajo lo que hace es totalmente dividirme la lactosa, que es el azúcar de la leche, y por eso sí está permitido en esta terapia. Grasas, obviamente, es nuestro principal: aguacate, aceite de oliva, aceite vegetal, aceite de coco, aceitunas, mantequilla, crema de leche, nueces y semillas, maní, nueces, marañón, almendra, pistachos. Verduras, las porciones de verduras están permitidas. Obviamente hay que evitar, por ejemplo, algunas que son muy ricas de pronto, pero en exceso. Y las frutas también están permitidas, pero en porciones adecuadas, no es irme a comerme la ensalada de fruta como tal. Esta es la tarea que les estoy dejando, ¿cierto? Y es, vamos a revisar las etiquetas nutricionales. Siempre en un alimento lo que diga, los primeros 5 ingredientes son los que tienen mayor cantidad. Entonces ustedes a veces vean, por ejemplo, el Milo Free. ¿Qué es el Milo Free? Dice azúcar, de primeritas. Entonces es lo que más tiene. Free significa que le bajaron un poquito a la cantidad de azúcar, pero sigue conteniendo azúcar. Y adicional a eso, a veces lo hacemos en agua panela o le agregamos azúcar porque lo sentimos muy simple. Entonces vamos quitando, miren, esas cositas que son tan simples, vámonos disminuyendo. Entonces revisemos la cantidad, por ejemplo, de carbohidratos. Siempre en las tablas nutricionales de los productos están los carbohidratos y está el azúcar. Miren en la fotografía que ahí les estoy mostrando, dice carbohidratos, dice fibra y abajo dice azúcares, que esta, por ejemplo, tiene 0. ¿Listo? Alimentos no permitidos, ya lo hablamos, nada de azúcar, nada de panela, nada de miel de abeja, gaseosas que contengan azúcar no, leches o derivados lácteos porque igual tienen lactosa, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de la terapia cetogénica. Frutas en porciones grandes, pasteles, postres, chocolates, tortas, jugos comerciales o naturales, y en las harinas se debe revisar las porciones indicadas por el profesional de nutrición y el tipo de harinas, ¿sí? Entonces les traje un caso clínico de Alejandra. Es una mujer de 38 años con diagnóstico de epilepsia refractaria desde la infancia, tiene un peso de 53 kilos, mide unos 56, tiene un estado nutricional normal. ¿Cuál sería la terapia cetogénica ideal para Alejandra? Entonces su epileptólogo lo mandó a nutrición y no le vamos a dar una dieta clásica porque es una dieta pues obviamente muy restrictiva, ella es una mujer adulta. Vamos a darle una dieta Atkins, que así se llama, y le vamos a dar solamente un 15% de carbohidratos. Entonces miremos, por ejemplo, esto es lo que hace una nutricionista, por eso les digo que no se fíen en buscar dietas por internet. Y entonces le vamos a dar, listo, Alejandra tiene un buen estado nutricional, le voy a dar 24 calorías, que es lo normal, le voy a dar 1,5 gramos de proteína por kilo, que es algo, pues normalmente uno se tiene que comer 1 gramo por kilo, le voy a dar un poquito más. Y miren los porcentajes para hacerme entender en lo que les he dicho hasta ahora. Le voy a dar un 15% de carbohidratos, le voy a dar un 59% de grasas y le voy a dar un 25% de proteína. ¿Eso qué quiere decir? Que Alejandra al desayuno se va a comer 3 porciones de queso sustituto, que es el grupo, se va a comer 2 grasas, a la media mañana se va a comer una fruta, al almuerzo se va a comer una porción de verduras, una porción de queso sustituto adicional, una porción de carne, 3 porciones de grasa y una harina. Por la tarde se va a comer una porción de queso sustituto, 2 grasas y a la comida, una porción de verduras, una porción de carne y 3 porciones de grasa. Entonces ustedes me van a decir, ¿una porción de harina? ¿No más? Pues sí. Y vamos a ver el menú y me van a decir ahorita si quedaron con hambre o no. Desayuno, 2 huevos, que los puedo hacer en una forma de tortilla. Recuerden la presentación.
No es lo mismo yo coger una cacerolita y echar 2 huevos, miren esta presentación de omelette que simplemente lo único que tiene diferente es que lo voy a revolver con un tenedor. Luego le voy a agregar una tajada de queso para el relleno, entonces allá estarían las 3 porciones de queso sustituto. Y recordemos que cuántas porciones de grasa tiene nuestro desayuno, tiene 2 porciones de grasa. ¿Que ¿Cómo le voy a dar las 2 porciones de grasa? Le voy a agregar 5 centímetros de aceite de soya, normalmente el aceite que encontramos y que tenemos en la casa, para hacer el omelette o hacer los huevitos, y le voy a dar un cuartico de aguacate que lo voy a picar para hacer el relleno a este omelette. Y de tomar, se va a tomar una cocoa, que puede ser cocoa, hay muchas marcas y es súper económico la cocoa. Y se la voy a dar en bebida de almendras o en bebida de coco. No me gusta el sabor de la bebida de almendras, listo, le doy la cocoa solo. Pero entonces, ¿cómo hago mientras tanto para que no me sepa tan amarga? Le puedo agregar un poquitico de endulzante, ojo, preferiblemente stevia. A la media mañana ella tenía una porción de fruta, le voy a dar una manzana verde pequeña. Y al almuerzo, recordemos que tenía una porción de proteína, entonces le voy a dar 100 gramitos de pescado. No tengo pescado, el pescado acá en nuestra cultura a veces es muy difícil de conseguir y es caro, entonces lo puedo cambiar por pollo. Entonces, 100 gramitos de pollo, le voy a agregar unas verduritas, miren, esas verduritas son zanahoria y brócoli, fácil de conseguir. Como tiene una porción de harina en el almuerzo, le voy a dar un patacón frito, o sea, un cuarto de unidad de plátano, no es todo el plátano, es el tamaño de un dedito, esa es la porción de plátano. Y recuerden que ya tenía otra porción de queso sustituto porque es que le tengo que dar más proteína. Entonces le puedo agregar una tajada de queso mozzarella encima del patacón y aguacate. ¿Cuántas porciones de grasa tenía nuestro menú? 3 porciones. Entonces, miren, el aceite de oliva para las verduras, le voy a hacer una salsita de crema de leche con cilantrico, un poquitico de salecita, un poquitico de ajo, o si tienen especias en la casa, orégano, o si tienen una huertica que ustedes pueden ir haciendo en la casa súper rico para que tengan su orégano, su albahaca y le echen a esa crema de leche y queda una salsita súper rica. Miren, ahí están las 3 porciones de grasa perfectamente. Es un almuerzo que uno queda lleno, no necesita la cantidad de arroz, no tenemos que quitar ese esquema de la mente. Y de tomar un agua de cáscara de piña con canela, que simplemente cogí la piña, la cáscara, la cociné, sino agüita, sino una aromática de alguna hierbita, pero no vamos a tomar ningún jugo de fruta. ¿Listo? Por la tarde, recordemos que ella tiene 2 porciones de grasa en la tarde, que puede ser, por ejemplo, se puede comer un queso pera. Miren los chicharroncitos, es una porción de grasa, y eso me sirve como un mecatico. Le puedo agregar, por ejemplo, una gelatina dietética y le puedo agregar crema de leche, o me puedo comer 2 o 3 cucharaditas de maní, nueces, marañón. Si ustedes se comen, por ejemplo, un poquito de nueces o maní, pues en el de uno, en Justo y Bueno, encontramos maní bueno, a un buen precio, ustedes no van a sentir hambre. ¿Listo? Comida. Recordemos que en nuestra comida no hay ya harina. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser un pedacito de pechuga, lo asamos con el aceite, le agregamos salecita, condimenticos para que nos sepa rico, ajo, el aguacate, una cuarta de unidad, y hacemos una ensalada de lechuga con tomate y le agregamos una cucharadita de aceite de oliva. ¿Listo? Miren qué tan sencillo, ¿sí? Y acá les traje, por ejemplo, una receta que encontramos, ahí sí pueden utilizar Google, y encontrar pan keto en 3 minutos que se hace en el horno microondas. Y miren que utilizamos la harina de coco para cambiar la harina de trigo, queda muy rico. Entonces supongamos que uso un fin de semana y quiero como hacer algo diferente. Miren, puedo hacer un pan keto, queda delicioso, es súper delicioso, es súper sencillo. Se los voy a hacer en 2 segunditos. Un pocillito, cogen un pocillo de la casa normal, le agregan que se pueda meter pues al horno microondas y van a coger 20 gramos de mantequilla y lo ponen 30 segunditos en el horno para que se derrita la mantequilla. Luego le adicionamos las 2 cucharadas de harina de coco. La harina de coco es económica, la consiguen en Jumbo, la consiguen en estas tiendas saludables, en muchas partes. Le agregamos las 2 cucharaditas de harina de coco, le agregamos un cuarto de cucharadita de polvo de hornear
Listo, lo revolvemos, le agregamos sal, pimienta y salecita de ajo si les gusta el gusto, volvemos y lo revolvemos y le agregamos un huevito a eso, volvemos y lo revolvemos despegándolo de los lados, luego le agregamos 2 cucharadas de agua y 1 cucharada sopera de crema de leche. Le podemos agregar queso parmesano si les gusta, le agregan 1 o 2 cucharaditas, lo continúan mezclando y lo meten al horno microondas por 3 minutos. Listo. Lo sacan del horno microondas y ya está el pan. ¿Qué nos estamos comiendo ahí? Ahí no hay harina. Es prácticamente grasa. ¿Listo? Entonces ahí los motivo para que hagan muchísimas recetas. Miren, un mousse de chocolate con aguacate. ¿Sí? Es quitarnos de pronto como esa percepción. Eso era lo que les tenía. Muchísimas gracias. Acá les dejo mis datos personales para que igual la presentación va a estar disponible para lo que ustedes necesiten. Ok, muchas gracias, doctora. Entonces, ahora vamos a darle paso a la sesión de preguntas. No sin antes decirles que mi compañera Alexandra, desde la cuenta de Líderes Púrpura, compartió un link para que todos ustedes puedan diligenciarlo con sus datos para confirmar la asistencia y que luego reciban el certificado de su asistencia. Y también con una encuesta de satisfacción para que podamos mejorar nuestras siguientes charlas y contenidos. Entonces, para comenzar, alguien pregunta, ¿por qué al aumentar exageradamente las grasas en la dieta no se aumenta patológicamente los niveles de colesterol, HDL y los triglicéridos? ¿Y esta dieta tiene un límite de tiempo para practicarla o depende del estado de epilepsia del individuo? Bueno, recordemos que entonces el estado de epilepsia, recordemos que si la epilepsia es una epilepsia refractaria, es ideal iniciar la terapia cetogénica, pero acordémonos que debe de ser con la ayuda del neurólogo y el epileptólogo que vamos a iniciar esta terapia. ¿Por qué no aumenta? Porque siempre nos han metido de pronto en la mente que las grasas pueden aumentar el perfil lipídico, pero recordemos que vamos a utilizar grasas con bajo contenido de grasa saturada. No es que nos vamos a comer, para que todos lo entendamos, por ejemplo, la grasa saturada es cuando hacemos un chicharrón y ese chicharrón, no me estaban viendo, perdón, ya activó la cámara, ese chicharrón, cuando la grasita que suelta el chicharrón, digámoslo así, lo dejamos al aire, se pone dura, esa es la grasa saturada y lo que menos vamos a consumir es esa grasa. Vamos a utilizar grasas de una mejor calidad, por ejemplo, la grasa del aguacate, la grasa, por ejemplo, de las aceitunas, el coco, es diferente y por eso el perfil lipídico no se altera. Los triglicéridos, uno creyera que los triglicéridos se aumentan por la grasa y no, los triglicéridos aumentan es por la cantidad de azúcar y de harinas que consumimos en el organismo. Normalmente un paciente con terapia cetogénica, y estoy hablando desde 2 años, que llevamos una terapia cetogénica, los triglicéridos están menor a 150, casi siempre uno los encuentra en 60, 70 miligramos por decilitro. Recordemos que lo ideal es tenerlos menor a 150. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene epilepsia, pero de pronto no es una epilepsia tan severa, todavía su epileptólogo no le ha indicado la terapia cetogénica, pero ojo, tiene obesidad. Adicional a eso puede tener triglicéridos altos y en su familia de pronto puede haber personas con diabetes. Yo les sugiero que vamos haciendo esos cambios de hábito, quitando lo que es azúcar para que mejoremos y evitemos el riesgo de padecer enfermedades crónicas. Alguien más pregunta, ¿las personas que no tienen epilepsia pueden hacer esta terapia? Claro. Lo que les hablaba, entonces, si es una terapia, como les mostré en el caso clínico, ¿sí? Lo ideal es que siempre se inicie con ayuda y con autorización de su epileptólogo o de su neurólogo. ¿Qué podemos hacer? Y acuérdense que esa es una tarea para todos los que estamos acá, y es empezar a cambiar un hábito, uno solo. Se van a revisar y van a mirar qué de su alimentación van a empezar a cambiar esta semana. Un ejemplo, supongamos que ustedes hacen un jugo de tomate de árbol y ustedes son capaces de tomarse la jarra completa todo el día. No van a volver a tomar jugos. Van a empezar a quitar el jugo y van a tomar agüita o van a mirar otra bebida
como les enseñé de pronto una aromática que les guste y van a empezar a cambiar eso. Mire, un solo hábito y les voy a jurar que les ayuda. ¿Tienen un consumo alto de gaseosas? Bueno, vamos a quitar las gaseosas. Van a empezar con ese hábito, que es muy duro. Listo, empecemos con ese, que es el más duro. Uno solito, solamente es la tarea que les voy a dejar, un solo hábito. Ok, alguien pregunta, no, esta fui yo misma, ¿qué efecto positivo muestran pacientes con Parkinson? ¿Disminuye el temblor o retrasa el efecto neurodegenerativo de la enfermedad? Retrasa el efecto neurodegenerativo de la enfermedad, ¿sí? Hay una respuesta en algunos pacientes, ojo, recuerden que eso es una terapia, en algunos pacientes puede que no funcione, como en otros pacientes que sí. En los pacientes con Parkinson mejora esa parte de evitar como el deterioro neurológico. Y si ya hay un deterioro, pues no lo va a curar. Simplemente va a evitar mayor deterioro. Pero si ya hay un daño, la terapia cetogénica no lo va a curar. ¿Listo? Eso es algo muy importante en todas las enfermedades que lo vayan a empezar a manejar o a aplicar. Alguien pregunta, ¿qué hacer si la terapia llegara a afectar los niveles de colesterol y triglicéridos? Listo. Lo primero es evaluar la calidad de las grasas que está utilizando en la dieta. Entonces hablábamos, por ejemplo, yo les doy un listado de grasas que usted puede utilizar. En ese listado está la tocineta, ¿sí? En ese listado está el chicharrón, en ese listado está la crema de leche, en ese listado está la mantequilla, pero también está el aguacate, el aceite de oliva, las aceitunas, el maní, las nueces, las almendras. Pero si de esas cantidades de grasa que usted se tiene que comer en un día, la mayoría están siendo suministradas por una tocineta, por una crema de leche, eso es lo primero que debemos hacer. Cambiar la calidad de las grasas y van a ver que inmediatamente el perfil lipídico mejora. Ojo, los pacientes con terapia cetogénica, normalmente cuando no estamos, pues vamos donde el médico y nos hacen un chequeo, colesterol por encima de 200 miligramos es que está aumentado el colesterol. En un paciente con terapia cetogénica se permite hasta 200, hasta 300, sobre todo en un niño. Entonces eso también depende, hay que revisar cuáles son los valores que tiene. ¿Listo? Pero lo más importante es, ¿está aumentado el colesterol? ¿Qué debemos hacer? Mejorar la calidad de las grasas. Ok, doctora, pregunta, ¿una persona con epilepsia que también sufre del síndrome de colon irritable puede hacer esta dieta sin problema? Sí, la puede hacer. Es más, para personas que, por ejemplo, tengan estreñimiento, mejoran el estreñimiento. Hay niños que obviamente, por ejemplo, si tienen reflujo, pueden aumentar el reflujo en los primeros días, o pueden haber síntomas como estreñimiento, o pueden haber síntomas de vómitos, pero por eso hay que estar pendiente de esos síntomas y mirar otras estrategias, ¿sí? Como recuerden que la grasa se demora en el estómago, retarda el vaciamiento gástrico, entonces no puede ser, por ejemplo, un niño que le demos la alimentación e inmediatamente se acueste, no, tiene que esperar un rato para poder que esa digestión se ejecute y así no haya como esos síntomas de reflujo. Pero si hay, tenemos que utilizar de pronto algún medicamento para ayudarnos, algún prokinético, como pues ya indicado como con el neurólogo para mejorar esos síntomas. ¿Qué alimentos, entre comillas, entre paréntesis, grasas, son recomendables para evitar la dislipidemia? Perdón, me vuelvo. ¿Alimentos? ¿Qué alimentos, pero hablando de grasas, son recomendables para evitar la dislipidemia? Doctora. Ya lo mencionamos, está, por ejemplo, el aguacate, el aceite de oliva, no utilizar esas grasas saturadas, que las grasas saturadas siempre ustedes las pueden inmediatamente reconocer cuando lo dejan que se enfríe y inmediatamente se vuelve una pasta. Esa es la grasa saturada. Entonces, por ejemplo, carnes o proteínas que contengan mucho contenido de grasa,
por ejemplo, esos huesitos que a veces a las mamás o nos gusta mucho hacer, por ejemplo, la sopita con esos huesitos que sueltan demasiada grasa, esa carne, por ejemplo, que tiene mucho gordito visible, el cuerito del pollo, utilizar, por ejemplo, preparaciones más bien cocidas, asadas, y igual le podemos agregar la grasa, por ejemplo, a la ensalada, un poquitico de aceite de oliva, el hecho de consumir omega 3. El omega 3, por ejemplo, está en algunos pescados, pero obviamente sabemos que son costosos, pero el omega 3 también está en las nueces y semillas que podemos utilizar y de pronto no son tan costosas y son un poquito más asequibles. Ok. Preguntan, los médicos me han dicho que tengo un vacío en el cerebro, tengo en mi pared izquierda y sufro de epilepsia desde los 7 años de edad, tengo 30 años. ¿Por qué algunos alimentos como el chocolate, carnes frías, banano, plátano, ají y la leche me desatan crisis epilépticas o de epilepsia? Era lo que hablábamos ayer, por ejemplo, con el doctor, ¿cierto? Hay algunos, no es solo los alimentos, ¿cierto? Pueden haber otras cosas que uno lo asocia, uno siempre le echa la culpa como a lo que se comió el día anterior si le dio una crisis. Hay que revisar por qué esos alimentos te producen eso, si se los estás consumiendo, por ejemplo, el chocolate, si se lo estás consumiendo, por ejemplo, con azúcar, es empezar a mirar globalmente cómo está esa alimentación, ir haciendo cambios, ir descartando. Por ejemplo, el ají es una verdura, pues realmente no tendría por qué causarle una epilepsia, pero, o una crisis, perdón, pero sí puede haber de pronto un cambio en el gusto o en ese momento le da un disconfort o algo y puede causarle de pronto una crisis. No es solo el alimento, también hay que mirar qué pasa después del consumo de ese alimento. Ok. Alguien nos comenta, a mi hija le dicen que no coma carnes, solo verduras y ha presentado baja en plaquetas. ¿Tiene algo que ver? Sí, claro. Lo que pasa es que la carne es el alimento que más hierro tiene, ¿sí? Entonces, si no está consumiendo carne, debe consumir un suplemento que contenga hierro. La pregunta es, ¿por qué no está consumiendo carne? Tiene que buscar otro tipo de proteína y si tiene las plaquetas bajas, tiene que suplementar o tiene que utilizar un complemento que tenga hierro y ácido fólico para que mejore. Ok. ¿Qué estudios previos se deberían hacer para planificar una dieta cetogénica que no sea para control de crisis epilépticas, sino para mejorar otras condiciones de salud como la dislipidemia, etcétera? Bueno, entonces debe, pues si obviamente ya tiene una dislipidemia, entonces debe haber un perfil lipídico completo, tener unos, pues como unos resultados de HDL, LDL, del colesterol total. Se tiene que mirar cómo está ese hígado, entonces deben haber unas pruebas hepáticas. Si hay una ecografía para mirar cómo está el hígado, mucho mejor. Y desde allí se puede hacer, no recuerden, no una terapia cetogénica, pero sí pueden haber cambios en la dieta. Pueden utilizar una dieta como la del caso clínico, que es una dieta baja en carbohidratos, o una dieta hipoglucida. De pronto si conocen a alguien que sea diabético, miren que pueden comer un poquito más de harinas, pero obviamente no carbohidratos simples y mejorarían mucho su perfil lipídico o su dislipidemia como tal. Agradecemos por favor también que vayan diligenciando los formularios, los links en azul que están en el chat. Alguien pregunta, ¿qué opinas del queso crema? Opino que es una grasa que la utilizamos, se puede utilizar en la terapia cetogénica perfectamente y es muy bien utilizado. Si ustedes revisan, acuérdense que por allá les dejé otra tarea, si revisan la tabla nutricional de queso crema, no tiene carbohidratos, dice -1, ¿sí? Entonces se puede utilizar perfectamente. Ojo, ¿cuánto es la porción de queso crema? Es una cucharadita pequeñita, ¿sí? Entonces, si usted va a hacer cambios en su estilo de vida, no va a ser una terapia como tal. Recuerden la primera tarea y es no utilizar alimentos con azúcar, panela o miel de abeja, pero quiere utilizar un poquito más de grasa. Tampoco es que todos los días, en todo el transcurso del día, le vamos a meter muchísimas grasas porque usted no tiene un control, no sabe cuántas porciones de grasa se tiene que comer en el día. Entonces tampoco debemos irnos al extremo. Pero si usted quiere utilizar, por ejemplo, por la mañana,
una cucharadita pequeñita de queso crema lo puede hacer perfectamente. En el almuerzo le quiere agregar una cucharadita pequeña de aceite de oliva a las verduras, perfectamente. Le quiere comer medio aguacatico, un cuarto de aguacate, lo puede hacer. Pero también hay que, esa parte de los hábitos, el consumo excesivo. A veces, por ejemplo, nos encanta mucho una fruta, por ejemplo, está muy rica la piña y nos comemos una piña en todo el día, no es exageración, sean casos se han visto. Entonces también tenemos que evitar esos excesos de algunos alimentos, que es lo que a veces nos hace daño. Pregunta si esta dieta puede ir acompañada de jugos verdes. Bueno, los jugos verdes, realmente, cuando yo cojo el jugo, por ejemplo, piña, le echo apio, le echo pepino, le echo espinaca, un poquito de limón, pero no lo licúo, ¿sí? O sea, quedó toda esa fibra y usted se lo tomó, se lo puede tomar. Pero en el caso de la terapia, ojo, terapia, lo ideal es no hacerlo porque tiene una gran cantidad de carbohidratos y yo lo tengo que contar en eso que yo le voy a decir a usted. Usted tiene que comer tantas porciones de carbohidrato en el día. Pero si usted lo va a hacer, va a empezar a cambiar, o sea, va a hacer una dieta cambiando pues como baja en carbohidratos, pero no una terapia como tal, lo puede consumir sin colar. Ojo, no lo cuele, porque si lo coló no hacemos nada. Ok, para la dieta en niños es completamente necesario el ketocal u otra marca para complementar. Lo que pasa es que en los niños, recuerden que no hay leche, ¿cierto? Ningún derivado lácteo. Entonces, la dieta por sí sola artesanal sí puede llegar a cumplir las cetonas, pero puede ser muy deficiente en otros micronutrientes. Entonces, sí es necesario utilizar la fórmula porque nos va a aportar, no solo nos va a ayudar a llegar a esa cetoacidosis, sino que también nos va a dar nutrientes, micronutrientes esenciales, sobre todo en los niños, que es tan importante esos micronutrientes. Obviamente, pues en cualquier edad es importante los micronutrientes, pero en los niños mucho más. Además que las fórmulas comerciales tienen otras componentes de DHA, tienen ARA, tienen fibra, entonces nos van a ayudar adicional a la dieta. Entonces, en algunos casos, sobre todo en los niños pequeñitos, sí. Por ejemplo, niños menores, en niños neonatos que yo les contaba que hacíamos terapia cetogénica, necesitamos una fórmula y en ese caso serían las fórmulas que hay en ese momento, como lo que dijo la paciente, nuestra oyente. Ok, preguntan. Buenas noches, tengo epilepsia generalizada. Soy vegetariana, más no vegana. Varios de los alimentos que mencionó en la dieta cetogénica los empleo, excepto las carnes. ¿Podría aumentar mi ingesta de grasas a través de más consumo de quesos o qué otro me recomienda? Gracias. Entonces, aumentar la ingesta de grasas, te recomiendo es más, porque si vas a consumir queso, estás aumentando en la ingesta de proteína, ¿sí? Entonces, para aumentar la ingesta de grasa, ¿qué debemos hacer? Entonces, aceite de oliva, aceitunas, coco, maní, nueces, almendras, el aguacate, ¿sí? Incluirlo más en nuestra dieta diaria y así vas a aumentar más las porciones de grasa. Okay. Algo que yo les quería decir, qué pena ir complementando, a veces una dieta vegana con una terapia cetogénica es muy difícil, porque pues aunque la que nos dio la pregunta no es una vegana, pues no es una vegetariana como tal, sino que de pronto consume otros tipos de proteína, puede ser pescado o algo así, entonces a veces es un poco complicado porque utilizan muchos granos. Entonces, en la terapia cetogénica, recuerden que los granos, garbanzos, frijoles, lentejas, son pues carbohidratos. Entonces, en una terapia cetogénica, pues esos carbohidratos, como están reducidos, pues no los podrían comer. Entonces, realmente, hacer las dos combinaciones es complicado. Habría que hacer muchísimos cambios y por eso siempre que empecé la conferencia les dije, si no busquen dietas por internet, busquen ayuda. Hay muchos profesionales que tienen la habilidad para, por ejemplo, si a mí me llega una paciente vegana, yo la remito porque ni idea. Pero si me llega una paciente con terapia que quiere hacer una terapia cetogénica, con muchísimo gusto, entonces busquen siempre ayuda. Preguntan, ¿esta terapia sirve para pacientes con leucopenia? Sí, claro, también sirve con pacientes con leucopenia.
es factible hacerla perfectamente. Bueno, dicen, mi hija de 7 años tiene epilepsia refractaria y el neuroepileptólogo le recomendó la dieta cetogénica relación 2.1 o 2.1 y con implementación nutricional, densidad calórica de 1-2 kilogramos por milímetro. Sí. Ketocal 4.1. En la EPS no le autorizaron el ketocal. ¿Se puede continuar con la dieta cetogénica solo con la alimentación? Sí, lo pueden hacer, pero es muy bueno que utilices una ayuda y ahí, si quieres, perfectamente te puedo dar mi número y te puedo ayudar para que organicemos la dieta. Doctora, también para el resto de personas que de pronto están en el chat y no entienden qué es el ketocal, para que de pronto le haga la explicación al resto. Ok. Entonces, ¿se acuerdan que les dije la terapia cetogénica? En algunos casos se utiliza una fórmula que es como un complemento que cumple con las indicaciones de una terapia cetogénica. Me explico. Si usted utiliza, por ejemplo, un complemento, su hija es baja de peso y su nutricionista le mandó Pediasure, el Pediasure o otra marca, pues ahí van a disculpar la marca comercial, cualquier marca, Frevini, Pediasure, estas fórmulas tienen un alto contenido de carbohidratos, tienen lactosa, tienen proteína. En este caso, fórmulas en el mercado como Ketocal, como Ketovolve, como Ketoliquid, como Ketovit, son fórmulas que cumplen con las condiciones de la dieta cetogénica. O sea, que van a tener un 90% de grasa, van a tener más o menos un porcentaje de proteína, pero solamente tienen un 2% de carbohidratos. Entonces, se me adaptan a la dieta o a la terapia y adicional a eso le van a dar o le van a aportar micronutrientes y vitaminas al paciente para evitar una deficiencia. Entonces, por eso se usa la terapia cetogénica con los complementos. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no utilizamos la fórmula, son muchísimas las porciones de grasa. Entonces, a veces los pacientes se cansan, no se adhieren, les parece aburrido. En cambio, con la ayuda del complemento, sea cual sea, van a disminuir esas porciones de grasa porque también el complemento les está aportando grasa. Entonces, es mucho más fácil. Y, por ejemplo, los niños pequeñitos, ellos son muy dados a tomarse de pronto su bebidita de leche o su bebidita con leche. No es como un adulto que si yo le digo tómese un café negro o una cocoa, pues es más fácil. En cambio, así se adapta mejor a la dieta o a la terapia. Entonces, para responderle a Ligia, sí podría continuar solo con la dieta ketogénica. Hay que hacer el control y hay que revisar, ¿cierto? Sí lo puede seguir, pero por favor, me pongo a disposición, con muchísimo gusto le ayudo, le puedo organizar y miramos también cómo podemos también gestionar con la EPS para volver a gestionar el tema del complemento. Doctora, si de pronto quisiera regalar usted su correo o su teléfono para que anoten un momentico rápido quienes la quieran contactar. Claro que sí. Entonces, mi correo electrónico es rositamoralesgil@gmail.com. No sé si de pronto quieran, no sé si se ve ahí ¿no? No, en este momento no se ve. Sí, porque usted lo puso en la última diapositiva y de pronto le pueden tomar una foto. Sí, les voy a poner la última diapositiva para que le tomen una foto. Ahí están mis datos, está el teléfono del consultorio, pero me pueden escribir perfectamente. Ese es mi número de celular personal. Me pueden escribir al WhatsApp si de pronto pues no les contesto inmediatamente, pero yo siempre les contesto. Me tienen un poquito de paciencia, pero con muchísimo gusto en lo que necesiten les puedo colaborar perfectamente. Pregunta, mi hijo de 4 años está iniciando esta dieta, pero le ha dado mucho estreñimiento. He leído que debemos darle agua con sal. ¿Es verdad o alguna recomendación especial para contrarrestarlo? No, pues agua con sal no es, pues, o sea, no le va a hacer daño, pero tampoco pues es una recomendación.
como tiene tanto estreñimiento, lo ideal es darle un buen consumo de agua en el día. Pueden utilizar, recuerden que a veces el estreñimiento no es solo por la terapia, es por la condición del paciente, sobre todo cuando hay niños con parálisis cerebral. Entonces, lo ideal es utilizar un producto como un PEC o algo para mejorar, pues como el estreñimiento, un laxante que puede ser utilizado, puede ser formulado por el pediatra. También podemos utilizar ayudas, por ejemplo, como la agüita de linaza o la agüita de las semillas de chía, y se las podemos dar en todo el día para que mejoremos un poquito el aporte de fibra. Ok, y por último, alguien pregunta si le puede dar algún tip para disminuir el amargo de las verduras sin que se pierdan los nutrientes. ¿El amargo de qué? De las verduras. No, eso también depende de la cocción, ¿sí? Por ejemplo, la cocción del brócoli. Normalmente usted calienta el agua, cuando el agua ya está hirviendo, agrega el brócoli, lo tapa por 2 minutos y lo destapa por 1 minuto y luego inmediatamente lo baja y lo mete al congelador como 5 o 10 minuticos para que disminuya la cocción y el brócoli le va a quedar muy verde, muy bonito, muy vivo. ¿De qué depende el amargo? Depende de la cocción. En nuestra cultura es muy dado que dejamos las verduritas ahí cocinando, cocinando, cocinando y se pierde mucho valor nutricional y pierden características organolépticas. Entonces las verduras quedan chicludas, quedan con una textura maluca, quedan con un sabor maluco. Entonces lo ideal es no hacer cocciones muy fuertes o de mucha prolongación en el tiempo. Más bien que el agua esté caliente o que esté hirviendo y ahí sí agregar la verdura. O lo ideal es consumirla cruda. Ya para cerrar, doctora, preguntan si es necesario también disminuir el nivel de sal para la terapia cetogénica. No, no es necesario. Perfectamente se puede, pues obviamente, recordemos lo que el doctor decía, estamos hablando de hábitos, ¿cierto? De hábitos saludables. No es que nos vamos a consumir el tarro de sal y adicional a eso utilizar caldos concentrados o productos enlatados. Podemos disminuir el aporte de sodio en nuestra dieta, pero no es algo que tengamos que hacerlo, no. Se puede utilizar la sal perfectamente, pero con moderación. Bueno, muchas gracias, doctora, por el tiempo que nos dedicó el día de hoy. Les estoy mandando muchos saludos desde El Salvador, desde México, desde Colombia, desde Cali. Todos están agradeciéndole por su charla, porque realmente para todos nosotros es muy importante el tema de métodos naturales para contrarrestar el efecto de la epilepsia refractaria o para mejorar la calidad de vida, en especial de los niños que apenas inician su formación. Y pues bueno, darle muchas gracias, decirles que para nosotros siempre va a tener un lugar especial en nuestras redes sociales abiertas para educar, porque reconocemos que esta es una labor que usted hace a favor de nosotros y sin nada a cambio, es su tiempo que le está regalando a los pacientes y de verdad eso es muy importante para nosotros y para todos los que estuvieron conectados el día de hoy. Les recuerdo por último llenar el último link que está en el chat que dice encuesta de satisfacción para que nos den sus sugerencias, qué opinaron de estos espacios, qué otros temas les gustaría escuchar, pues bueno, todo lo que nos tengan para sugerir. Y me despido también de mis compañeras Carolina de Líderes Púrpura, la que está en la cuenta de Líderes Púrpura, Alexandra Escobar. Saludale. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias, doctora.